Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos sintonicen. Vamos a continuar nuestras videoclases y ahora veremos el tema de la teoría de la relatividad. Este tema es muy amplio porque se divide, a su vez, la teoría de la relatividad en dos, la especial y la general. La especial es, o también llamada restringida, una serie de postulados que propuso Einstein para introducir sus primeras ideas sobre el espacio y el tiempo, ideas que de alguna forma modificaban la concepción del espacio y del tiempo de Newton, mientras que la general pues ya es un modelo que incluso va a lo cosmológico y que trata ya de explicar la gravedad desde otra perspectiva en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Pues digamos, esa es como la versión sencilla para los cuerpos con movimiento rectilíneo uniforme o para los sistemas inerciales. Y esta ya es una propuesta más general, más acabada de la teoría. La teoría de la relatividad especial fue propuesta por Einstein en 1905 y la general pues se fue desarrollando posteriormente, más o menos entre 1915 y 16, Einstein presenta ya la versión más afinada de la teoría de la relatividad. En esta videoclase nos referiremos solamente de paso a algunas de las consecuencias de la teoría general y nos enfocaremos sobre todo a la especial o restringida, sobre todo aquello que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos en sistemas inerciales. Sistemas inerciales que ya desde la mecánica comenzamos a estudiar con Galileo y con Newton. Bueno, ¿cuál es el contexto de la teoría de la relatividad general? Sucede que la física, como la ciencia, no es algo acabado que se dé por hecho y ya, y que a partir de cierto momento, pues los investigadores solamente estén verificando lo ya existente. Por el contrario, hay muchos descubrimientos que van enriqueciendo la ciencia y llega un momento en que los paradigmas o modelos que se aceptaban tienen que cambiar porque se encuentran en ellos limitaciones o los nuevos fenómenos, de alguna manera, pues están contradiciendo parte o la totalidad de lo que se creía hasta entonces, de lo que se tenía como firme. Con la teoría de la relatividad de Einstein sucedió algo similar. Resulta que los postulados de Galileo y de Newton acerca del movimiento, pues ya se tenían como algo muy sólido, incluso también las descripciones de la geometría euclidiana. Sin embargo, con los nuevos descubrimientos de las geometrías no euclidianas por parte de Lobachevsky, Minkowski, el propio Gauss, etc., y los nuevos fenómenos, que ya lo hemos visto en la introducción de esta unidad, nuevos fenómenos que vinieron a cuestionar muchas de las creencias o postulados en los que se basaba la física clásica. Bien, entonces vamos a comenzar un poco con la teoría de la relatividad especial o también llamada restringida. Y vamos a deducir la famosa dilatación del tiempo. Entonces, Fitzgerald y Lorentz y Hendrik Lorentz propusieron un factor que ellos llamaron de contracción y que ahora se conoce como factor de contracción de Fitzgerald-Lorentz para las partículas que se mueven en un campo eléctrico. Ya sabemos que cuando las partículas se aceleran, emiten radiación electromagnética. Energía. Fitzgerald y Lorentz, al estudiar el movimiento de las partículas en los campos electromagnéticos, recordemos que todas las señales electromagnéticas en el vacío viajan a la velocidad de la luz.
Entonces los físicos pensaban en aquel entonces, ahora ya no se acepta esa idea, que así como el sonido, perdón, viaja a través de diferentes medios, como el agua, el aire, etcétera, la luz y en general las señales electromagnéticas, pues tenían que viajar en una especie de medio. A ese medio le denominaron éter. Y entonces, en este éter, los físicos se lo figuraban como un medio, pues ahí las señales electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Se realizaron varios experimentos para tratar de localizar ese éter. Imaginémoslo como si fuera el agua o el aire por el que viaja el sonido. Y entonces, entre esos experimentos, el más famoso fue el de Michelson y Morley, dos físicos de Estados Unidos, que pues se les ocurrió que para detectar ese éter, pues algo relativamente sencillo, una fuente de luz, un espejo, y dado que la Tierra gira en un sentido, pues entonces ellos dijeron, cuando se mida la velocidad de la luz en dirección de la Tierra, el principio de superposición de velocidades de Galileo, pues nos decía que la velocidad relativa es la velocidad 1 más la velocidad 2. Si alguien, por ejemplo, va en un tren que se mueve a 30 km por hora, caminando en el mismo sentido a 5 km por hora, pues la velocidad de esa persona va a ser 30 más 5, 35 km por hora. A esto se le denomina principio de superposición de velocidades. Nada más fácil, bueno, nada más sencillo, a partir de esa deducción, de suponer que esa velocidad pues era la velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra. Y que por el contrario, cuando se colocara aquí la fuente en contra del movimiento de la Tierra y se midiera su velocidad, entonces esta velocidad, que vamos a llamar velocidad relativa, sería igual a la velocidad de la luz menos la velocidad de la Tierra. Es decir, el movimiento de la Tierra de alguna forma podía ser detectado, dado que la Tierra pues es un sistema que, aunque la velocidad de un sistema en movimiento, que aunque su velocidad es relativamente baja, pues con los instrumentos de la época, con la espectroscopía, con el corrimiento de rayas, pues se podía notar un orden de unos 30 kilómetros sobre segundo, considerando que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, si bien era algo complicado, había que tener mucho cuidado en el experimento, pues se podía notar un cambio de una 10 milésima, por ejemplo. Sin embargo, cuando se realizó con mucho cuidado este experimento, y ahora en la actualidad se repite con láseres, pues se dieron cuenta que no, que estas suposiciones son incorrectas. Es decir, la velocidad de la luz no aumenta ni disminuye, sino que en los dos casos la velocidad de la luz es la misma, se mueva a favor o en contra de la Tierra. Entonces, esa idea la interpretaron los físicos como que en realidad el éter no existe y que por lo tanto las señales electromagnéticas viajan en el vacío. Einstein tomó estos resultados y a partir del experimento de Michelson y Morley y el postulado de Fitzgerald y Lorentz, que en un momento vamos a ver, Einstein primeramente propuso como postulado de su teoría especial que la invariancia de la velocidad de la luz
en cualquier sistema inercial con velocidad constante. Es decir, aquí Einstein no abordó el tema de la aceleración. Eso lo dejó para la teoría general de la relatividad, viendo que pues, la aceleración, la masa inercial, era igual a la masa gravitacional, hecho que ya se conocía, pero él le dio otra interpretación. Entonces, la invariancia, ¿qué significa? Que la velocidad de la luz es la misma en cualquier sistema de referencia. Se mida en la Tierra, en el Sol, en la Luna, la velocidad de la luz siempre es la misma. Y el otro postulado es que las leyes de la física son iguales en cualquier sistema de referencia. Es decir, si hacemos un experimento en Toluca, en la Ciudad de México, en China, en Japón, las leyes van a ser las mismas. Si se hace en Marte, en Júpiter o en Alpha Centauri, igual. Las leyes de la física no tienen que cambiar, no tienen que variar. Ese es uno de los grandes postulados de la física. Es decir, que lo que se hace en la Tierra pues sería equivalente a lo que se hiciera en exoplanetas o en otros sistemas solares. Esa es una suposición, no hay una certeza absoluta de que así sea, pero es un principio que utilizan los científicos pues para poder comprender el universo. Si uno de entrada dice, no, que las leyes de por allá han de ser distintas a las de la Tierra, entonces de ahí de inmediato pues ya no podría uno saber qué hay más allá de la Tierra. Esa es entonces una suposición o una hipótesis de trabajo muy válida, pero que, insisto, no está al 100% comprobada. Sobre todo, por ejemplo, en zonas muy especiales del universo, como los agujeros negros, donde pues, las leyes de la física sí vuelven a cambiar, o por lo menos hay que reinterpretarlas cuidadosamente. Bien, entonces parte de estos dos postulados, y decíamos que Fitzgerald y Lorentz, al estudiar el movimiento de las partículas, encontraron que las partículas, sufren una contracción dada por el factor 1 sobre 1 menos la velocidad de la partícula al cuadrado entre la velocidad de la luz. A este factor se le llama factor de contracción de Fitzgerald y Lorentz. Ellos encontraron este factor de contracción, como decíamos, suponiendo que en lo que ahora se diría que es vacío, había un medio llamado éter. Y este éter entonces, así como el agua, por ejemplo, dependiendo de su viscosidad o cualquier líquido, frena un poco más o un poco menos a los objetos. Por ejemplo, si tuviéramos una lanchita sobre agua, se va a deslizar con más facilidad que si la tuviéramos sobre una superficie con miel. Entonces, esa especie de viscosidad del éter, por llamarlo de alguna manera, nada más una figura retórica, no exactamente velocidad, frenaría un poco a las partículas. Entonces Fitzgerald y Lorentz, suponiendo que había un éter, ellos dedujeron este factor matemático que haría que las partículas en movimiento, conforme fueran alcanzando velocidades mayores, el éter, de alguna manera, iba a influir sobre ellas. La idea del éter se desechó, pero no así el factor de contracción de Lorentz, que fue retomado también por Einstein. Vamos a hacer una deducción sencilla, no como la de Fitzgerald y Lorentz, porque pues ellos tomaron elementos de la teoría electromagnética y de la física avanzada en ese momento, y que bueno, siguen siendo, estarían fuera de nuestro alcance, pero vamos a realizar una deducción sencilla para encontrar la expresión matemática para la dilatación del tiempo. Y la base de los razonamientos que realizó Einstein para encontrar los fundamentos de la teoría especial de la relatividad
o restringida en 1905, pues se basan en argumentos relativamente sencillos y sumamente ingeniosos. Bien. Entonces, el mismo Einstein se planteó lo que él llamó experimentos mentales. En esos experimentos mentales retomó algunas situaciones de la física clásica que ya habían sido formuladas por autores como Galileo, Newton, etc., pero le dio una nueva, lo reinterpretó a la luz precisamente de lo que decíamos, del factor de contracción de Fitzgerald y Lorentz y del postulado de que la velocidad de la luz es constante. Entonces vamos con el primer razonamiento para encontrar la expresión matemática de la llamada dilatación del tiempo. Que incluso, bueno, hasta en la ciencia ficción ha entrado este tema, en caricaturas, películas, etc. Bueno, imaginemos, les digo, Einstein era muy dado a imaginar este tipo de situaciones, una persona que viaja en un transporte y que aquí tiene una lámpara y acá un espejo. La lámpara se refleja en el espejo y por lo tanto esta distancia pues la puede medir la persona si tiene una regla, una cinta métrica, etc. Esta distancia que vamos a llamar distancia propia del observador en movimiento. Si aquí tenemos un rayo de luz, que ya sabemos que la luz viaja a una velocidad, en la velocidad de la luz, pues entonces podemos relacionar esa distancia con la rapidez, o en este caso, bueno, velocidad de la luz, simplemente como la velocidad de la luz por el tiempo. Un tiempo, pues bueno, ya sabemos que ahora es un tiempo muy pequeño porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Si esta distancia fuera de 3 metros, pues tendríamos que dividir y veríamos que el tiempo es sumamente pequeño, que incluso no lo podemos medir con un reloj digital de centésimas de segundo. Pero bueno, en principio se puede medir ese tiempo. Ahora, imaginemos que sobre la superficie hay un observador, o bueno, vamos a ver una observadora que se encuentra en reposo y que ve que este vehículo en movimiento con una velocidad constante v va a describir la situación tanto del cuerpo en movimiento como del rayo de luz. Entonces aquí, pues bueno, si la velocidad de este vehículo es constante, v, entonces esta distancia que avanza el vehículo, pues ya sabemos que es igual al, bueno, aquí nada más, t0, para distinguirlo va a ser el tiempo propio del observador en movimiento. Le puse el subíndice para diferenciarlo de este otro, de la observadora. Tiempo propio del observador en movimiento. Entonces, ¿a qué va a ser igual esa distancia? Pues si conocemos la velocidad del vehículo por un tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues depende del tiempo de medición. Eso nos va a dar un mayor o un menor avance del vehículo. Bueno, entonces ya tenemos aquí esta distancia, que es la distancia medida por la observadora en reposo.
Ahora, si esta observadora no solamente estuviera visualizando el avance del vehículo, sino también del rayo de luz, entonces también podríamos medir la distancia recorrida por la luz. Para el observador en movimiento, la luz viaja en línea recta, porque pues está la pared y el espejo que se refleja. Sin embargo, como ese vehículo está en movimiento, para un observador en movimiento no está en forma horizontal el rayo de luz, sino que lo va viendo en forma oblicua porque el vehículo se va alejando. Por lo tanto, vamos a llamarla entonces, esta es la distancia recorrida por la luz, que mide la observadora en reposo. Bueno, ¿a qué es igual esta distancia? Pues es igual a la luz, partiendo de lo que dijo Einstein, que no se altera, esté el cuerpo en reposo, en movimiento, se mueva a su favor o en contra, es la misma. Por lo tanto, va a ser la velocidad de la luz. ¿Por qué tiempo? El tiempo que mide la observadora en movimiento. Entonces, t sin su índice es el tiempo medido por la observadora en reposo. Y ahora sí, entonces observemos que, vamos a amplificarlo acá, tenemos un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es de subíndice L, la distancia recorrida por la luz. El cateto, aquí está un poco chueco, es un triángulo rectángulo. El cateto adyacente mide D y el cateto opuesto mide D0. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para obtener la relación entre esos tres. Que nos dice el teorema de Pitágoras que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces vamos a reescribirlo acá para mayor claridad. Entonces la distancia recorrida por la luz al cuadrado es igual a la distancia cero del observador en movimiento más la distancia de la observadora en reposo. Y vamos a sustituir ahora con las velocidades respectivas. Entonces dijimos que para la luz es la velocidad de la luz, la distancia recorrida por el rayo de luz para el observador en reposo, es la velocidad de la luz por el tiempo propio de la observadora. Quien es de cero es la velocidad de la luz al cuadrado por el tiempo propio del observador en movimiento, más quien es de D se obtiene como la velocidad del objeto en movimiento por el tiempo propio al cuadrado de la observadora. Entonces, vemos que aquí tenemos relación entre los tiempos, el tiempo propio del observador en movimiento y el tiempo del observador en reposo. Vamos a reagrupar. Vamos a traer este término para acá, para el lado izquierdo de la ecuación, y entonces vamos a restar. Entonces nos queda c cuadrada por paréntesis t cuadrada menos, perdón, bueno, vamos a reescribir. Es tiempo, con los colores me confundo, tiempo c cuadrada, porque el tiempo es el mismo, menos v cuadrada, sin subíndice, es igual a la velocidad de la luz al cuadrado por
el tiempo propio del observador al cuadrado. Y entonces ahora vamos a pasar la velocidad de la luz del lado derecho de la ecuación, que está en color verde, a dividir a esta expresión. Entonces, t cuadrada por c cuadrada menos v al cuadrado entre, en color verde, c cuadrada, es igual al tiempo propio del observador en reposo. Dividimos, podemos hacerlo porque aquí hay una diferencia y aquí hay un solo factor en el denominador. C cuadrada entre C cuadrada es 1. Entonces, T cuadrada por 1 menos V cuadrada sobre C cuadrada. Y esto es igual a T0 al cuadrado. Podemos despejar para encontrar la relación entonces entre el tiempo de la observadora en reposo y el tiempo propio del observador en movimiento. Este término que está entre corchetes lo pasamos dividiendo. Entonces es t cuadrada es igual a t0 al cuadrado entre 1 menos v0 cuadrado entre c cuadrado. Este es el término penúltimo. Y ahora, como queremos los tiempos y no el cuadrado de los tiempos, extraemos finalmente raíz cuadrada. Pues vamos ahora otra vez arriba. Y entonces, al extraer la raíz cuadrada, tengo que el tiempo que mide la observadora en reposo, recordemos, t, sin subíndice, es igual, ya extrayendo la raíz cuadrada, al tiempo que mide el observador en movimiento, o tiempo propio, entre, y ahora, este término que está aquí, 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada, en verde. Esto es bueno, podría ponerlo así, pero mejor como raíz cuadrada de esta cantidad. Es decir, el tiempo en general que mide un observador en reposo es distinto al tiempo que mide un observador en movimiento. Ese fue el resultado que obtuvo Einstein para su teoría de la relatividad especial. Sin embargo, eso ya era contradictorio, es contradictorio con los postulados de Newton sobre el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque el postulado de Newton nos decía que el tiempo es absoluto, es decir, el tiempo que mide un observador en reposo en la Tierra, según Newton, es el mismo que mide otro observador que estuviera en el Sol o que estuviera en un sistema a mayor velocidad. Es decir, los tiempos son iguales y la medida del tiempo, según Newton, es la misma en todo el universo. Einstein demostró que no, que hay una diferencia. Obviamente, si la velocidad del observador en movimiento es mucho menor a la velocidad de la luz, entonces el tiempo es casi igual, casi, pero no igual, al del observador en movimiento. Por ejemplo, si aquí tenemos una velocidad de 10 kilómetros por hora, si la transformamos a metros sobre segundo, y la velocidad de la luz sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, aquí vamos a obtener una cantidad muy pequeña, y 1 menos una cantidad muy pequeña es 0.99, etc. Es decir, diferente de la cantidad, ya la resta, o sea, 1 menos una cantidad decimal, va a ser 0.099, y al dividirla, pues va a ser prácticamente igual, aunque estrictamente hablando no es igual. Bueno, ¿dónde se ve este efecto? Pues se observa en cuerpos que tienen velocidades muy grandes o cercanas a la de la luz.
Vamos a ver, entonces, esta expresión que obtuvimos de manera más sencilla fue la que obtuvo Einstein a través de sus razonamientos matemáticos y se le conoce como la dilatación del tiempo. Entonces, observemos, vamos a suponer que tenemos una velocidad de 3 metros sobre segundo. Sabemos que la velocidad de la luz de un cuerpo que se mueve a 3 metros sobre segundo es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Por lo tanto, si quisiéramos encontrar la dilatación del tiempo, en este caso, observemos que sería igual a 1 menos 3 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, entre 9 o 3 al cuadrado por 10 a la 16, 10 a la 8 al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, metros cuadrados y metros cuadrados se cancelan, y observemos este factor, es 1 sobre 10 a la 16. A 1, que es todo lo que está aquí, en el corchete, a 1 le quitamos 1 sobre 10 a la 16, pues es 0.00099, y en el lugar 15 o 16 ponemos un 0. Entonces, es prácticamente esto igual a 1, no exactamente igual. Entonces, si queremos ver la dilatación del tiempo en objetos que se mueven a velocidades pequeñas, pues incluso con la tecnología actual no lo podríamos hacer, salvo con algún reloj atómico, porque pues veamos que 1 entre 10 a la 16, quitándole 1, pues es prácticamente 1, 0.00099, y entonces T0 entre 0.0099 pues es prácticamente igual, o sea, no va a cambiar en un factor significativo. Vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que la velocidad del cuerpo, con el caso, por ejemplo, de las partículas de los rayos cósmicos que chocan con la atmósfera, o las partículas que se aceleran en los actuales reactores nucleares o aceleradores de partículas, pues sea de unos 30.000 metros sobre segundo. Sabemos que la velocidad, kilómetros por segundo, es de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, si realizamos la operación, T es igual a T0 entre 1 menos, y aquí tenemos 30.000, ya sabemos que las unidades aquí las vamos a cancelar, entre 300.000, y esto va al cuadrado. 30.000 entre 300.000, 30.000 es la décima parte, pues aquí tendríamos T0 sobre 1 menos un décimo o 0.1 al cuadrado. Entonces, 0.1 al cuadrado es 0.001 o una centésima. 1 menos una centésima, y ahí, a pesar de que ya es diferente, o prácticamente ya es una cantidad, 1 menos una centésima, 0.99, al extraer la raíz cuadrada, seguimos viendo que los tiempos son parecidos, pero ya no estrictamente iguales. Conforme la velocidad de la luz se acerque más, del objeto se acerque más a la velocidad de la luz, entonces vamos a ver que esta diferencia es cada vez más significativa. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos ya no una velocidad de 30.000, que es la décima parte, sino una velocidad de 100.000, que es un tercio, entonces aquí tendríamos un tercio al cuadrado, un noveno.
1 menos un noveno son 8 novenas partes, la raíz cuadrada de eso, multiplicado por el tiempo, ya es, ahí sí, significativamente diferente al tiempo medido por el observador en reposo. Entonces, cuando propuso Einstein esto, pues no había muchos cronómetros de precisión y pues bueno, quedó solamente como una teoría o quizá una fantasía de que el tiempo se dilate. Es decir, si un observador en movimiento viajara a una velocidad próxima a la de la luz, el observador en reposo vería que ese observador realiza su viaje en un tiempo larguísimo. ¿Qué tan largo? Pues depende de cuánto se acerque a la velocidad de la luz. Mientras que para el observador en reposo sería el tiempo normal que medimos todos los días. Entonces, por eso, en la famosa paradoja de los gemelos, una explicación o una anécdota, digamos, teórica que se deriva de esto, es que si un gemelo se queda en la Tierra y el otro gemelo hace un viaje a velocidades prácticamente iguales a la de la luz, no exactamente iguales, sino pues de unos, por lo menos unos 290.000 kilómetros por segundo, para el gemelo, si transcurrieron 5 años de viaje, para el gemelo en movimiento, para el gemelo en reposo, pues pudieron haber transcurrido décadas o incluso ya no está el gemelo cuando regrese. Entonces, esta es la famosa dilatación del tiempo que observamos, lo derivamos de manera sencilla con una construcción geométrica. Por lo tanto, el planteamiento de Einstein es que el tiempo y el espacio son relativos. ¿Relativos a qué? Pues al estado de movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, un observador que esté en reposo no va a medir el mismo tiempo que un observador que esté en movimiento. Va a haber entonces una diferencia de tiempo. A esta diferencia se le llama dilatación. Popularmente se le llama dilatación del tiempo. Bien, derivado de esto, de la dilatación del tiempo, y en función de lo que ya habían encontrado Fitzgerald y Lorentz, que comentamos al principio, también se puede derivar lo que se llama la contracción de la longitud. Y entonces, en este caso, la longitud medida por un observador en reposo es igual a la longitud que mide el observador en movimiento por 1 menos v cuadrada sobre c cuadrada. Es decir, el factor de contracción de Lorentz. Se le llama precisamente contracción de la longitud porque ahí sí se deriva directamente de lo que encontraron Lorentz y Fitzgerald teóricamente cuando una partícula se mueve sobre el éter que ellos suponían que existe en lo que ahora conocemos como vacío. Entonces, esta es la contracción de longitud. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, un observador en movimiento mide que el vehículo donde viaja tiene una longitud L0, vamos a suponer de 10 metros, un observador en reposo va a medir una longitud diferente. ¿Qué tan diferente? Pues otra vez, va a depender de la velocidad con la que se mueva el objeto. Si esa velocidad es pequeñísima, 10, 20, 30, 100 kilómetros por hora, comparada con la velocidad de la luz, las longitudes pues van a ser prácticamente iguales, aunque estrictamente hablando no van a ser iguales. Pero si la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, entonces ahí sí vamos a observar ya una diferencia entre las longitudes. Y la longitud medida por el observador en reposo ya va a ser mucho menor a la longitud observada por la longitud medida por el observador en reposo. Es decir,
si teóricamente un objeto viajara casi a la velocidad de la luz y midiera 10 metros, el observador en reposo vería que conforme la velocidad de ese objeto aumentara, la longitud aparente iría disminuyendo. No es que disminuya realmente la longitud del vehículo donde va el observador en movimiento, sino que es solamente lo que mide el observador que está en reposo. Entonces, a esto se le llama contracción de la longitud. Y eso tiene, pues, verificación experimental. Vamos a ver en la teoría de la relatividad general, cuando se analizaron los espectros y también el movimiento de cuerpos. Entonces, contracción de la longitud, porque viene del factor de contracción de Lorentz, que lo encontramos con una construcción geométrica para la dilatación del tiempo. Entonces, observemos, si se contrae la longitud de un cuerpo y se dilata el tiempo, entonces el tiempo y el espacio son relativos y dependen su medición de si el observador está en reposo o en movimiento. Einstein, para la mecánica clásica, el tiempo era una cosa y el espacio otra. Son independientes para esta visión. Einstein, a partir de esto, concluyó que en realidad, para describir los fenómenos físicos, hay que considerar no el espacio y el tiempo como separados, sino una nueva categoría científica y filosófica que denominó espacio-tiempo y que posteriormente le añadió de 4 dimensiones. Las 3 dimensiones físicas, largo, ancho y alto, X, Y, Z, que pues eso lo obtenemos de la geometría convencional, y el tiempo. Entonces, esa descripción de Einstein ya formalmente se hace con lo que se denominan tensores. Tensores son herramientas matemáticas cuando se consideran dimensiones superiores a la tercera. Hay tensores 4, 5, 6, 7, 8 dimensiones, etc. Esto, bueno, ya es parte de la física formal, más compleja, y para nosotros, bueno, solamente nos quedamos con la idea de que la descripción se hace del espacio-tiempo en 4 dimensiones. 3 temporales, 3 espaciales, X, Y, Z, y una temporal. Entonces, a esto formalmente se le llama tensor. Conocemos nosotros las duadas, 2 dimensiones, las tríadas, X, Y, Z, cuando se maneja ya geometría tridimensional, y los tensores, que sería agregar a las 3 dimensiones espaciales, largo, ancho y alto, una de tiempo. Entonces, bueno, ya en la teoría general de la relatividad, Einstein ya realiza una descripción más formal y completa del espacio-tiempo, y por eso ahora se le denomina espacio-tiempo einsteiniano, o sea, de Einstein. Pero la formulación del espacio-tiempo, y algunos matemáticos como Lobachevsky, Poincaré, Minkowski, etc., ya habían también abordado desde la perspectiva matemática ese problema de describir los fenómenos mecánicos con 4 dimensiones. Bien, entonces, algo más que realizó Einstein en su teoría de la relatividad restringida o especial, que apareció en 1905, y que curiosamente no le denominó a él teoría de la relatividad. En su trabajo principal le denominó sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que ahora
conocemos como teoría de la relatividad. Bueno, primero, ¿por qué esto de electrodinámica? Porque pues él se basó, como decíamos, basó su trabajo en lo que habían encontrado Fitzgerald y Lorentz con su famosa contracción. Y Hendrik Lorentz. Y entonces tomó esos trabajos para describir precisamente algo mecánico, cuerpos en movimiento. Entonces su fundamento es el electromagnetismo y en particular los trabajos de Fitzgerald y Lorentz. Lo de teoría de la relatividad, bueno, ya fue posterior, así se le conoció, y probablemente porque en esa época pues empezaba la filosofía del relativismo, de pensar que pues todos los valores éticos, morales, etcétera, pues son relativos ¿a qué? A la época, a las circunstancias personales, sociales, etcétera. Entonces como que ahí se vinculó este relativismo filosófico con el decir, bueno, el espacio y el tiempo no son absolutos, son mediciones relativas, y quizá ese haya sido el vínculo de una filosofía, el relativismo, con la interpretación que le dio Einstein al espacio y el tiempo, decir que no son cantidades absolutas, sino que dependen del estado de movimiento, de quién las mira, que no es lo mismo medir longitud o tiempo para un observador que esté en reposo o que esté en movimiento. Bien, entonces de aquí, pues Einstein derivó lo que ya vimos, la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. Un resultado más, y es digamos el modelo matemático por el que se le conoce popularmente a Einstein, es que él precisamente al postular la invariancia de la velocidad de la luz, es decir, que no cambia, pues dedujo lo que ahora se conoce como principio de equivalencia entre la masa y la energía, o principio de equivalencia masa-energía. Einstein realizó diferentes consideraciones para llegar a ese resultado. Nosotros solamente lo vamos a citar, no lo vamos a explicar cómo lo realizó Einstein. Entonces, él dijo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esta es la famosa ecuación que aparece en caricaturas, ciencia ficción, libros de divulgación científica, obviamente libros de física. Entonces, E es la energía, M es la masa, y C es la velocidad de la luz, ya sabemos que tiene un valor de 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8, 300 millones de metros sobre segundo. Entonces, con esto, ¿qué significa esta ecuación? Bueno, que la masa se puede transformar en energía. Y también es válido lo inverso, que la energía se puede transformar en masa. Para la mecánica de Newton, de Galileo, masa y energía, pues son distintos. Si nosotros lo quisiéramos ver, pues vemos sus unidades y son diferentes. Aquí, por ejemplo, podemos medir en joules, aquí en kilogramos.
Entonces, más allá de esa diferencia de precisamente de cantidades, lo que Einstein plantea no es tanto eso, sino que uno y otro concepto son intercambiables. Por ejemplo, si vinculamos la energía con esta expresión, entonces la masa se puede transformar en energía. Pero observemos, si despejamos la masa la puedo encontrar dividiendo la energía de cualquier objeto entre la velocidad de la luz. Entonces, la masa también puede venir de una expresión que sea energía entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, la masa se puede transformar en energía, pero la energía también se puede transformar en masa. Bueno, en su momento pues, esos resultados pues, no pasaban de ser pues, una especulación teórica con un buen grado, digamos, de probabilidad por los fundamentos que tenía. Por eso, bueno, estos trabajos fueron publicados en la revista alemana Annales de Física, que era una de las más importantes de la época, porque pues, tenían un fundamento teórico muy sólido. Sin embargo, la demostración práctica experimental tuvo que esperar varios años. La primera demostración de que en efecto la masa se puede transformar en energía fue el observado en la fisión nuclear. Entonces, si tenemos un núcleo, por ejemplo, de uranio, y se bombardea con un neutrón a alta velocidad, este núcleo se vuelve inestable, termina rompiéndose en dos núcleos diferentes, en neutrones, 3, 4, etcétera, neutrones, dependiendo, y lo que sí se observó, es que si comparamos la masa del núcleo original, la del uranio, con la masa de los fragmentos y de las partículas, son diferentes. Es decir, había una pequeña pérdida de masa dada por esta diferencia. Y en este proceso, además, se libera energía. Bueno, cuando se realizó la primera fisión nuclear, se vio en realidad que esa energía era la predicha por Einstein. La diferencia, o también llamada defecto de masa, resultado de la reacción nuclear, por la velocidad de la luz al cuadrado, era igual a la energía liberada precisamente en esa reacción de fisión nuclear. Esa fue la primera confirmación experimental, pero tuvo que esperar hasta el desarrollo de los reactores nucleares y también de las bombas atómicas. Entonces, en síntesis, el trabajo de 1905, conocido como teoría de la relatividad especial o restringida, propone el principio de equivalencia masa-energía. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o masa igual a energía sobre velocidad de la luz al cuadrado. La masa se puede transformar en energía, la energía se puede transformar en masa. Propone también la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud para objetos en un sistema inercial, objetos que tengan velocidad constante. Por eso es restringida, porque no se generaliza para todo tipo de sistemas o cuerpos, por ejemplo, que tengan aceleración. Bien. Entonces vamos a comentar ahora, pues de manera muy breve, algunos resultados de la teoría general de la relatividad. Esa teoría ya es más compleja, ya tiene un formalismo matemático que escapa a nuestro nivel de bachillerato, pero pues conviene mencionar pues, los resultados al menos más importantes. Entonces, en la teoría de la relatividad general,
Einstein parte de lo que ya conocía la mecánica clásica desde la época de Galileo y Newton, que la masa inercial es igual a la masa gravitacional. Ese era un resultado ya conocido. Y la demostración de esto, pues se dio hasta en experimentos. Por ahí pueden investigar un famoso experimento de Eötvös para demostrar precisamente esa equivalencia entre las masas inercial y gravitacional. El hecho ahí estaba. Einstein, su genialidad, pues lo reinterpreta y entonces de esto deriva que en realidad la gravedad no es como pensaba Newton, y como ya vimos el semestre pasado, que entre dos cuerpos hay una fuerza separados a una distancia de gravedad igual a una constante, la constante de gravitación universal, por el producto de las masas entre el cuadrado de la distancia. En esta concepción de Newton, la gravedad es como instantánea, ¿no? Lo que Einstein dice es que la gravedad, en realidad, es un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Y que es prácticamente indistinguible saber si la aceleración de cualquier objeto en realidad es indistinguible al efecto de la aceleración gravitacional. Entonces, a partir de la equivalencia entre la masa inercial y la masa gravitacional, Einstein concluye que cualquier tipo de aceleración que experimenten los cuerpos, en realidad, en el fondo es debida a la interacción gravitacional. O sea, que no hay distinción entonces entre, por ejemplo, si una persona viaja en un elevador y de repente experimenta una aceleración, es decir, un cambio de velocidad hacia arriba o hacia abajo, en último término, este cambio de aceleración tiene que ver con una aceleración gravitacional, es decir, nos remite a que un cuerpo con masa, un planeta, un sistema solar, etcétera, en realidad es lo que está realizando ese cambio de velocidad en el cuerpo. Aunque ya lo había, repito, identificado la física clásica, la interpretación de Einstein es importante porque vincula ya de manera absoluta que la aceleración está estrictamente relacionada con la gravedad, con el efecto gravitacional. Entonces, en la siguiente interpretación de que es un efecto de la gravedad, vamos a tratar de explicarlo gráficamente. Supongamos que el espacio-tiempo figurado por Einstein lo pudiéramos visualizar por analogía como si tuviéramos una manta cuadricular, una colcha, una sábana, etc., ¿no? Con cuadrículas, digamos, para ver con los efectos más relevantes en esas cuadrículas. Pues imagínense una sábana, una colcha, un colchón, con estas divisiones. Bien, entonces, ¿qué es lo que propone Einstein para explicar la gravedad? A diferencia de Newton, Einstein nos dice que el efecto de una masa
en el espacio se va a medir no necesariamente, como decía Newton, con la fuerza de gravedad, sino que ésta va a tener un impacto directo sobre el espacio. ¿Cómo? Bueno, pues primero imaginemos que colocamos una masa muy pequeña, una caniquita en uno de esos supercolchones anatómicos. Entonces el colchón ni se entera, prácticamente permanece igual. Sin embargo, vamos a suponer que ahora colocamos una masa más grande. Hagan de cuenta que ustedes colocan una bola de bolos o de aquellas pesas para hacer ejercicio. Obviamente que ahí, aunque sea bueno el colchón, sí se entera. ¿Cómo se va a enterar? Que la superficie del colchón, inicialmente recta, se va a curvar. Entonces aquí ya se va a producir un efecto que va a cambiar la geometría alrededor de este cuerpo. Entonces las líneas aquí se van a curvar. Vamos a ver. Sería más o menos un efecto así, que se estaría observando de mayor manera conforme nos acercáramos a la superficie, es decir, la quiebre, vamos a decirlo así, de las líneas se vería conforme estamos más cerca. Si colocamos otra vez la canica lejana del colchón, pues no se va a enterar mucho de que ahí colocamos una esfera muy grande. Sin embargo, si ahora colocamos una masa enorme, imagínense que ahí ponen cajas con un peso enorme. Entonces, esta masa enorme, ¿qué es lo que va a hacer? Pues definitivamente va a deformar las líneas del colchón, tanto las más cercanas como las vecinas. Y entonces ahí vamos a observar ya un efecto total de que las líneas originalmente de cuadrícula pues van a cambiar y se van a hacer más estrechas donde esté el cuerpo de mayor masa. Y entonces es probable que en este caso ya la pequeña canica, al colocar una masa enorme, entonces sí, ¿qué va a suceder? Como la superficie del colchón, colchoneta o cuadrícula se deforma, entonces va a experimentar un movimiento hacia la zona de curvatura. Es lo que veríamos entonces como una atracción gravitacional. Entonces, la masa mayor va a atraer a la masa menor. Entonces, ese es el efecto que ya se explicaría con la fuerza de gravedad de Newton. Entonces, para Einstein, la gravedad es equivalente a una deformación del espacio-tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede en casos extremos? Pues sucedería entonces que si la masa fuera suficientemente grande, el espacio-tiempo se deformaría de tal manera que incluso hasta un rayo de luz podría ser tragado, vamos a decirlo así, por ese literalmente agujero que se realizara en el espacio-tiempo. ¿Por qué? Bueno, recordemos, hay un concepto que estudiamos en mecánica que se llama velocidad de escape. ¿Qué es esa velocidad de escape? Dijimos que para que un cuerpo abandone la gravedad de la Tierra, tiene que tener
una cierta velocidad. Si esa velocidad, en el caso de la Tierra, no supera esta velocidad de escape, que es de 11.1 kilómetros por segundo en la Tierra, pues sencillamente el cuerpo, por ejemplo, podría tener 5 kilómetros por segundo, 10 kilómetros por segundo, termina por caer o cercana a 8 metros sobre segundo, se convierte en satélite. Bueno, si el cuerpo fuera tan masivo, entonces, si tuviera una velocidad de escape prácticamente cercana a la velocidad de la luz, entonces hasta la luz o todos los objetos, la luz de las estrellas, planetas, etcétera, pues se irían a esta zona del espacio-tiempo que literalmente se rompe. Bueno, a esto se le denomina agujero negro. Black hole en inglés. Entonces, esto también fue un resultado de la teoría de la relatividad general, que pues posteriormente, vamos ya al final, a ver dónde se comprobó, y que bueno, el agujero negro viene incluso de la mecánica, precisamente de cuando Laplace y otros astrónomos especularon qué sucedería con un planeta que teóricamente tuviera una velocidad de escape igual a la velocidad de la luz. Solo que ellos lo hacían, bueno, nada más desde el punto de vista mecánico, desde lo que se sabía de Newton, de velocidad de escape, pero Einstein lo reinterpreta como una implosión, vamos a decirlo así, un quiebre del espacio-tiempo, que es entonces la deformación del espacio-tiempo, es lo que nosotros medimos como efecto de gravedad, de atracción entre planetas, de que se colapse la materia en una zona del espacio-tiempo. Bien, entonces son algunos, no todos, resultados de la relatividad general. También en la relatividad general, eso nada más lo digamos de paso porque pues ya las matemáticas involucradas son más complejas. Einstein formuló un modelo cosmológico donde el universo pues tenía una forma elipsoidal. Y era un universo finito, pero sin límites. Y lo podemos imaginar muy fácilmente, como si esto lo visualizamos como un huevo o cualquier otra superficie, y por aquí estuviera algún insecto, una hormiga o algo. No hay prácticamente un límite, pero si la hormiga fuera capaz de recorrer toda la superficie, vería que llega al mismo punto. No hay un límite físico que la detenga, podría ser la trayectoria hacia otro lado y llegaría al mismo punto. Es decir, no hay límites, pero sí tiene un volumen o un hipervolumen, si pensamos en un universo de 4 dimensiones. Además es 4 dimensiones, tiene este hiperelipsoide, formalmente sería la superficie, y un universo finito, no infinito, pero que no hay un límite físico. Bien, entonces estos tres resultados de forma del universo, de la gravedad como una deformación del espacio-tiempo, pues son algunos de los resultados, decíamos, de la teoría general de la relatividad. No son todos. Vamos entonces finalmente a ver cuáles son las evidencias a favor de la teoría de la relatividad y cómo se fueron con el transcurso del tiempo verificando varias de las predicciones de esta teoría. Con eso entonces cerraríamos la parte teórica de la teoría de la relatividad y posteriormente realizaríamos en otra videoclase algunos ejercicios relativos a esto.
Bueno, antes de que se me pase, así como hay dilatación de tiempo-espacio, también se encontró Einstein con que la masa no es constante. Es decir, la masa que mide un observador en reposo es diferente a la que mide un observador en movimiento. Entonces, M0 es masa en reposo y M es masa en movimiento. Esto pues también se demostró posteriormente, sobre todo en los aceleradores de partículas. Mientras tanto, esa pues fue otra vez solamente una especulación teórica, obviamente con fundamentos científicos. Entonces, la masa de un cuerpo en movimiento es igual a la masa en reposo por el factor de Lorentz. 1 menos la velocidad de la partícula, y ya sabemos que C es la velocidad de la luz. Entonces, a esta expresión, a este modelo matemático, se le conoce como la dilatación de la masa. Y otra vez, aquí rompe la teoría de la relatividad, porque en la mecánica de Newton, si ustedes tenían 1 kilogramo de oro en la Tierra, en el Sol, en una estrella de neutrones, en un objeto que se mueve a gran velocidad, como los agujeros negros, la masa, según Newton, era la misma. O sea, no tenía por qué cambiar. Einstein demostró que no, que el estado de movimiento de los cuerpos hace que la masa medida en reposo sea diferente a la que se mide en movimiento. Y esto lo podemos ver cuando se deriva un poco de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Es decir, si la velocidad de la luz es un límite natural, entonces quiere decir que tenemos que imprimir una mayor cantidad de energía para acelerar una masa a velocidades próximas a la de la luz. Y por lo tanto, tendríamos que aplicar prácticamente una energía infinita, que es imposible, para que una masa alcanzara la velocidad de la luz. Entonces, eso es lo que, digamos, grosso modo, nos estaría indicando esta expresión, que conforme la velocidad de la partícula se acercara a la velocidad de la luz, tendríamos que invertir una mayor cantidad de energía. Tendríamos que, como diríamos en la mecánica clásica, vencer una inercia cada vez mayor para acelerar la masa a una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Bien.